Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todos ustedes por compartir nuevamente este espacio de ciclos de diálogos en la ciudad. Bueno, antes de iniciar vamos a darles unas recomendaciones generales. Este evento es transmitido en vivo y grabado. Gracias por continuar acompañándonos y por favor coloquen atención a las siguientes indicaciones. En la parte inferior está la opción de habilitar o desactivar el audio y video. Les solicitamos mantener en silencio sus micrófonos y por respeto a la palabra del otro pueden activar la cámara, pero para ello siempre tenga en cuenta estar en un espacio guardando la privacidad de su entorno y su familia. Para hacer uso de la palabra tenemos habilitado el chat. En este espacio usted podrá exponer sus preguntas y opiniones generales. Tenga en cuenta que el moderador elegirá 3 de estas preguntas dependiendo la disponibilidad de tiempo. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, el excelentísimo Monseñor Obispo Auxiliar, Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, director y el director del Centro de la Dimensión Social, ilustrísimo Monseñor Jaime Mancera, el señor presbítero Isaías Márquez y a todos ustedes quienes nos continúan acompañando en esta emisión. Por supuesto, doy la bienvenida, también nos acompaña el día de hoy como moderador el padre Ancísar Martínez Blandón, a quien damos la bienvenida y agradecemos su participación. Él es licenciado en Teología de la Universidad Pontificia Javeriana y especialista en desarrollo de la persona y la familia de la Universidad de La Sabana. Fue ordenado sacerdote el 1 de diciembre del año 84 para el servicio en la Arquidiócesis de Bogotá. Actualmente es coordinador de primer anuncio y sacerdote en la parroquia Santa Rita de Casia. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Les cedo la palabra. Caterina, muy buenas tardes. Ancísar. Caterina, muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos ustedes que están conectados en este momento para este conversatorio. Damos la bienvenida en nombre del Observatorio Arquidiocesano a los panelistas que nos van a acompañar esta tarde y, por supuesto, a todos ustedes que van a ser partícipes activos de este encuentro virtual con sus preguntas, sus sugerencias, inquietudes a través del chat. Durante este año 2020, el Observatorio de la Arquidiócesis de Bogotá, en cumplimiento de su misión evangelizadora, nos ha convocado a participar en estos conversatorios.
El primero que se realizó este año fue de forma presencial y fue el cierre del ciclo sobre el Sínodo Panamazónico. Este segundo semestre, con este encuentro, será el tercero de un ciclo que, además de seguir con el cumplimiento de la misión evangelizadora, pues nos ha tocado la pandemia a causa del COVID-19. En el mes de junio tratamos el tema Renovar la vida desde la esperanza. En el mes de agosto, la civilización de la solidaridad, y el día de hoy nos convoca el tema de la civilización de la justicia. La situación actual de la pandemia ha generado que millones de habitantes en todo el planeta, si no todos, cambien sus hábitos cotidianos, se reajuste a una nueva forma de vida. Hoy algunos prefieren llamarla nueva normalidad, pero es un tema siempre en discusión. Y a su vez ha puesto en evidencia nuestra fragilidad como seres humanos, las inconsistencias y bajas respuestas de los sistemas económicos, políticos, sociales, culturales y también religiosos. Nos ha enfrentado para que nos descubramos ante este impacto mundial, necesitados unos de otros. El Papa Francisco desde los primeros meses nos invitó a pensar y a ser valientes para salir de los esquemas, proponer soluciones innovadoras y sembrar esperanza ante el sufrimiento y desconcierto, proponiendo un plan para resucitar desde la civilización del amor. Nos hizo un llamado a encontrarnos y a encontrar los anticuerpos necesarios de la justicia, de la caridad y de la solidaridad. El ciclo de conversatorios hacia una nueva civilización, retos ante la crisis social generada por la pandemia COVID-19, nos permitió volver al texto del profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 18b. Miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Y el Papa Francisco ha enriquecido este reto con la carta encíclica social que nos entregó el mes pasado, el 3 de octubre, llamada Todos Hermanos, convocando a la humanidad a la fraternidad para alcanzar la salvación. Ha dicho, nadie se salva solo. Pero también hemos recibido de nuestro arzobispo, Luis José Rueda Aparicio, en el mes de septiembre, 2 comunicados haciéndonos un llamado a la amistad social, fundamentada en la verdad, el diálogo, el perdón, la humildad, la confianza, la austeridad y la espiritualidad. En el segundo comunicado del mes de septiembre, nos dice, la enemistad social destruye toda vida. Y cito, estamos a tiempo, volvamos a amar la vida, toda vida, aun aquella de quienes pretenden arrebatar la nuestra. La civilización del amor es fruto de conciencias fraternas y del trabajo de personas e instituciones forjadoras de esperanza. Salgamos de la indiferencia, superemos el pesimismo, tomemos un nuevo rumbo. Y cita Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Sigue diciendo, solo la amistad social supera el odio, da paso al perdón, al diálogo, a la acogida, al asombro por la creación,
al cuidado recíproco y a la convivencia en el amor. Y termina su carta diciendo de primera Juan 2, 10, 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causas de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Quisiera concluir esta introducción con la oración con la que finaliza la carta encíclica Todos Hermanos, el Papa Francisco, oración al Creador, invocando al Espíritu del Señor para que nos acompañe durante este conversatorio y podamos enriquecernos y así enriquecer el camino evangelizador de nuestra arquidiócesis. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Doy la bienvenida nuevamente a Monseñor Luis Manuel Alí, que ya nos ha acompañado en otros conversatorios. Es conocido para muchos de nosotros. Me permito recordar simplemente que además de ser obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis de Bogotá, es vicario general del Centro de Comunión y Participación. Es responsable de las comunidades religiosas, movimientos laicales, de la pastoral familiar y de la formación inicial y permanente de los sacerdotes en la arquidiócesis. Además, es director de la Oficina para el Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá. Espero que hoy tengamos también la oportunidad para que Monseñor nos invite en el mes de noviembre a participar de la Semana del Buen Trato. Es asociado senior del Colegio Colombiano de Psicólogos y miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Ya le hemos hecho llegar estas preguntas a nuestros panelistas, de tal manera que estaremos atentos para escuchar sus respuestas. Monseñor Luis Manuel, la primera pregunta para este conversatorio es la siguiente. ¿Cómo la pandemia del COVID-19 pone en evidencia o desnuda las grandes injusticias sociales de la humanidad? Muchas gracias, Padre Ancísar. Le agradezco mucho por esta presentación y por esta invitación que nos han realizado. Yo respondería de la siguiente forma. Aunque todos estamos en la misma barca, esta pandemia ha puesto en evidencia que unas naciones han estado mejor preparadas que otras para asumir sus consecuencias. Esto lo podemos también decir de nuestras familias y de las personas en todos los rincones del planeta. Si hace 6 meses nos despertamos reconociendo los vulnerables como seres humanos ante la pandemia ocasionada por la COVID-19, a lo largo que pasan los días nos hemos ido despabilando a constatar que circunstancias sociales, políticas y culturales han influido en la afectación más dramática o no de cada uno de los colectivos humanos. Es claro que ciertas variables han hecho mella en el número de víctimas fatales y en la cantidad de contagios. Uno de ellos es la demografía.
en poblaciones donde hay mayor porcentaje de adultos mayores de 60 años, los contagios han sido más letales. Otro es el grado de urbanización y las condiciones geográficas, pues las cifras hablan que a las urbes con alto número de habitantes y presentes en países continentales no les ha ido tan bien como a las regiones rurales y a las naciones ubicadas en islas o archipiélagos. Otro factor que ha repercutido es el sistema político que rige en un determinado país, pues los regímenes totalitarios, donde el Estado tiene más control de la población, han respondido mejor a la mitigación de los contagios que las naciones con democracias que respetan las libertades individuales de los ciudadanos. No deja sorprender que variables como las respuestas tan rigurosas a la movilidad ciudadana y al confinamiento obligatorio no presentan una correlación clara con las disminuciones de los contagios y los casos fatales. Sucede lo mismo en las naciones como Italia, España o Bélgica, que a pesar de tener robustos sistemas de salud, tienen las cifras más altas de contagio y ya pues las primeras páginas de la prensa anuncian una segunda ola en precisamente en estos 3 países que acabo de enumerar. Y al compararlos con todo el rango mundial, pues aparecen todavía con las cifras más altas. Sin embargo, las naciones que tienen mejor vigilancia epidemiológica y cuentan con un cuerpo de enfermería con una buena atención primaria, respondieron mejor al control de los brotes, aunque cabe anotar que estos países corresponden a sistemas políticos autoritarios. Sí, todos estamos en la misma barca, pero esta pandemia ha desnudado las grandes injusticias sociales de la humanidad. De hecho, en la COVID-19 no solamente han intervenido elementos biológicos, sino también factores sociales, y uno de ellos es la desigualdad arraigada en nuestra sociedad. Por eso, Richard Horton, director de la revista médica The Lancet, abre paso en el mundo científico con la idea que estamos más bien ante una sindemia. El término lo acuñó el antropólogo médico Merrill Singer en los años 90 para describir la interacción entre los elementos biológicos y sociales en la expresión de determinadas enfermedades. Me permito exponer 3 aspectos en los que se han palpado de manera evidente esta disparidad de condiciones sociales en estos meses, sobre todo en nuestra nación colombiana. El primer aspecto es la desigualdad social. Estos meses nos han ayudado a tomar conciencia de una verdad que la teníamos ante nuestros ojos, pero pasábamos de largo ante ella. En Bogotá, el 27.2% de la población vive en pobreza extrema, según el informe del DANE de julio del 2019. Y el 39.4% vive del trabajo informal. DANE, agosto del 2020. Esta realidad la constatamos en los meses más estrictos de los confinamientos sociales en tantas familias que por las condiciones socioeconómicas desfavorables, aunque hacían un esfuerzo por cumplir con las medidas de alerta naranja en los sectores restringidos, las necesidades laborales, las urgencias médicas o simplemente el hambre hacían imposible quedarse en casa. Y aunque se deseaba realizar un cumplimiento estricto de la norma, es muy diferente acatarla en un espacio de 38 metros cuadrados, que debe ser compartido con otros miembros de la familia, que en un apartamento de 180 metros cuadrados. Otro de los aspectos donde se ha desnudado las grandes injusticias es el tema de la conectividad. En estos meses nos hemos vuelto a la fuerza ciudadanos digitales, pero esta pandemia ha dejado al descubierto la pobreza tecnológica de no pocas naciones. En nuestra nación colombiana nos despertamos dándonos cuenta que falta todavía mucho para que exista un despliegue amplio de la conectividad de toda la población y sobre todo en el sector rural. En estos últimos meses están llegando a nuestro país los primeros celulares con conexiones 5G y hasta este momento solo estamos en el plan piloto en algunos sectores de la capital bogotana.
Me refiero al proyecto que se está llevando a cabo en las localidades de Kennedy y Engativá por la empresa DirecTV en alianza con Ericsson y otras empresas. Y el tema no es solo de disponibilidad de redes. Doy fe que en la Arquidiócesis de Bogotá la gran mayoría de sacerdotes y agentes de evangelización se han volcado a las redes sociales como los sicómoros modernos. Utilizo este término sicómoros refiriéndome pues al texto de Lucas 19:1-10, ese árbol en el cual se sube Zaqueo para ver pasar a Jesús. Para mí estos sicómoros representan lo que son las redes digitales en la actualidad. Pues muy bien, muchos entonces se han volcado a estas redes sociales como los sicómoros modernos para ofrecer a los fieles celebraciones litúrgicas, propuestas devocionales, cursos de formación en la fe. Sin embargo, nos hemos encontrado con una realidad. Nuestros fieles que frecuentaban sentarse en las bancas de los templos no son nativos digitales. Se sienten incómodos subidos a los sicómoros con sus tupidos ramajes de incontables redes digitales y han tenido que hacer un gran esfuerzo para adaptarse a estas nuevas tecnologías. Me imagino la cantidad de abuelas y abuelos que se convirtieron en alumnos disciplinados de sus nietos, que con una gran paciencia les enseñaban cómo conectarse a una red para participar de la Eucaristía y alimentarse con las enseñanzas de su querido párroco. Por último, esta pandemia nos ha expuesto las grandes injusticias al corroborar las escasas oportunidades de nuestros sistemas de salud, que en tantos sectores adolecen de programas de prevención primaria y cobertura de no pocos municipios y sectores rurales de nuestra nación. Este tema se ve más evidente en el valor social de la vacuna, que algunos esperan como el salvador. El gobierno nacional ya ha comenzado a destinar grandes recursos en el pago de una supuesta vacuna con el mecanismo llamado multilateral COVAX, y necesariamente se debe dejar de invertir en otras necesidades urgentes. Pero es lícito invertir en una gran cantidad del presupuesto nacional en algo que no está claro del valor social que represente, y cuando al final haga su entrada triunfal, la distribución será equitativa y las personas realmente tendrán una cultura de una vacunación mayoritaria. En fin, todos estamos en la misma barca, sin duda, pero no todos estamos remando con las mismas condiciones socioeconómicas, conexión digital y cobertura de salud para atravesar el mar impetuoso que estamos sorteando. Señor Luis Manuel, muchísimas gracias por su respuesta a esta pregunta primera del conversatorio. Quiero ahora presentarles a nuestro segundo panelista de esta tarde, al padre Isaías Márquez, que es licenciado en Sociología de la Universidad Gregoriana de Roma, teólogo de la Pontificia Universidad Bolivariana y administrador de empresas de la Universidad del Rosario. Actualmente es párroco en la parroquia del Beato José Alamán. Padre Isaías, bienvenido a este conversatorio. Agradecemos mucho el tiempo que ha tomado para compartir con nosotros este momento de interés evangelizador y dar respuesta a las inquietudes que nos propone la evangelización frente a la pandemia. Igualmente, la primera pregunta, ¿cómo la pandemia del COVID-19 pone en evidencia o desnuda las grandes injusticias sociales de la humanidad? Bienvenido, Padre Isaías. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Gracias por esta santa oportunidad. Me alegra sobremanera poder participar un poquitico y poner un granito de arena. Me siento cohibido ante la elocuencia de Monseñor Luis Manuel y tenemos que comprobar lo que él nos dice con tanta sabiduría. Estamos en la misma barca. Y como sabemos, siempre que vamos en algún viaje, pues hay algunos que miran para un lado y otros para otro,
y observan cosas diferentes. Eso pretendo yo de pronto poner un poquitico más de relieve algunas cosas que me han impactado y que han tocado el corazón de tantas personas en el mundo entero. El Papa Francisco ha sido el primero en llamarnos la atención a nosotros para poner de manifiesto, como el gran pastor de nuestra iglesia, nuestro pontífice, una alerta a la humanidad entera. El tiempo de la pandemia que recién hace su aparición en el mundo con tanta fuerza, especialmente en países muy desarrollados, nos dice el Santo Padre, las consecuencias ya han empezado a verse trágicas y dolorosas. Por esto tenemos que empezar a mirar, a pensar en ellas. No es fácil, no es difícil, perdón, evidenciar el nivel global de los grandes desequilibrios existentes. Ya Monseñor nos lo mencionaba también. Países superpoderosos y orgullosos de sus posibilidades, de sus tecnologías, de sus avances científicos, de sus sistemas políticos, haciendo alarde de su prepotencia, en la cual se ufanan por tener recursos suficientes para enfrentar las posibles catástrofes que en un momento simplemente miraban con asombro qué van a hacer, cómo poder hacer. Y desde luego entonces se hace presa el miedo de que no pueden destinar recursos para ayudar a otros porque primero tienen que ayudarse a sí mismos sin saber en cuánto van a colaborar. Frente a esas grandes catástrofes, evidenciamos los grandes desequilibrios y surgen entonces como adalides frente a la pandemia testimonios, a mí me parece un poco soberbios de algunos estadistas. Nosotros no creemos en la pandemia, no creemos en la presencia del virus, nosotros no hacemos esto, nosotros no hacemos aquello. Entonces resulta que la pandemia no les creyó a ellos. El virus siguió caminando y dentro de sus propios países se generaron grandes injusticias conocidas, reconocidas, difundidas en el mundo entero, en el caso de Estados Unidos, Inglaterra, por ejemplo, o en América Latina, como en el caso de México y Brasil. Eso es una gran injusticia, no poner en alerta a sus poblaciones y no implementar a tiempo los medios, los mecanismos de poder salvarse, de poder controlar, de poder ayudarse. Sin embargo, a mí me parece que frente a esto no todos hemos podido responder con la misma determinación, solidaridad o prontitud para proteger a la gran y a la única familia humana. No todos los países del mundo gozamos con los mismos medios y los mismos recursos científicos o económicos, técnicos o tecnológicos, o con estrategias políticas para afrontar ese fenómeno que no conocíamos. ¿Cuántas personas aseguraron? Las pandemias son cosas de la historia, son cosas del pasado. Eso ya no se puede presentar, no se presentará de hecho en el siglo XXI. Soberbia. Ante el pánico que generó la presencia de las consecuencias del COVID-19, ese acelere, ese egoísmo no permite al comercio la producción o la donación de aparatos que ayuden oportunamente a mitigar, o mejor, en lo mejor de los casos, neutralizar las terribles consecuencias. El factor sorpresa nos golpeó a todos. No se ponen de manifiesto, o si se ponen de manifiesto, lamentablemente, las rivalidades, otra vez lamentables, que pensábamos que se habían superado entre el este y el oeste, entre el norte y el sur, países desarrollados o en vías de desarrollo, adinerados o necesitados, productividad y eficiencia, consumismo y dependencia. Se pone de manifiesto cómo golpea a las comunidades menos favorecidas. Otro de los elementos que manifiesta y puso de manifiesta esta pandemia y que el Papa nos ha llamado
profundamente la atención es la indiferencia hacia el otro. El Papa dice, mira y escucha de los que normalmente son silenciados y permanecen invisibles. Quiere hacerse y hacerlos visibles y quiere ser la voz de los que callan. Él dice, son indispensables estas personas para que el cambio en el mundo se dé. Y se refiere a ellos con una actitud incluyente y absolutamente respetuosa. Tenemos varios textos, especialmente durante el primer momento de la pandemia, entre el mes de marzo y de pronto abril, mayo, el Papa llama la atención en su sensibilidad social, en su preocupación de pastor de la Iglesia Universal, para que nosotros también nos apropiemos de esa misma preocupación. Padre Isaías, le agradecemos muchísimo sus 5 minutos de intervención. Se Muchas agotaron. gracias. Y nos vamos alistando para la segunda pregunta que tenemos en este conversatorio. Por ahora quiero recibir a Monseñor Jaime Alberto Mancera para que comparta con nosotros también esta inquietud a nivel mundial, cómo el COVID-19 ha desnudado o ha desvelado las grandes injusticias en la humanidad. Y si le parece, Monseñor Jaime, entramos a la segunda pregunta que ya va concretando también las incidencias del COVID-19 en el tema de la justicia a nivel local, en nuestro país y en nuestra sociedad. Con eso damos inicio también a nuestra segunda pregunta. Quiero invitar a los participantes de esta tarde en el conversatorio para que nos vayan transmitiendo sus preguntas, sus inquietudes. Igualmente, si la pregunta o la inquietud va dirigida de manera especial a alguno de nuestros ponentes que tendrán después la oportunidad para poder dar respuesta o compartir con ustedes sus inquietudes. Monseñor Jaime Alberto, bienvenido nuevamente. También nos ha estado acompañando estas tardes de conversatorio de este equipo de trabajo evangelizador. Les recuerdo que Monseñor Jaime es teólogo pastoral de la Universidad Pontificia de México. Actualmente es el vicario episcopal para la dimensión social de la evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá y es párroco en la parroquia El Espíritu Santo en nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Muy buenas tardes, Monseñor Jaime. Muy buenas tardes, Padre Ancísar. Es un gusto estar compartiendo en este espacio de diálogos en la ciudad y poder desde nuestra lectura creyente abordar estos temas y también aportar desde lo que la fe en el Señor Jesucristo nos enseña. Yo quisiera, respecto de esta pregunta, de cómo ponen en evidencia las injusticias, en primer lugar veo 5, que las menciono sencillamente para dar paso a la segunda pregunta. Yo creo que en primer lugar hemos visto que el COVID ha denunciado la deficiencia del sistema de salud de nuestro país, porque ha puesto en evidencia, como lo mencionaba alguien en uno de los paneles, de los espacios de encuentro, que supimos y nos dimos cuenta que en Leticia no habían unidades de cuidados intensivos, que en la mayoría de nuestras ciudades intermedias los hospitales no están completamente dotados. Nos dimos cuenta que la insuficiencia de nuestro sistema hospitalario precisamente para abordar los grandes desafíos. Pero también nos hemos dado cuenta, ya lo mencionaba Monseñor Luis Manuel Alí, del problema del trabajo. Como la mayoría de la gente aquí en Bogotá depende de un trabajo informal que en el momento en que nos enviaron a una cuarentena se detuvo y generando toda una serie de efectos. Solo recuerdo una persona, don Mario, un abuelito de 70 años que vive de vender dulces en una de las esquinas de la Plaza Bolívar y que se vio obligado a quedarse en casa y por supuesto con todas las consecuencias que eso evidenciaba, porque pues no son solo números, son personas detrás de los números, como lo hemos reconocido en otros momentos.
El tema del medio ambiente, hemos visto cómo pensamos que la industria y que la manera como consumimos no afecta al medio ambiente, y cuando el mundo paró por la cuarentena, nos dimos cuenta cómo el mundo se recuperó y caímos en cuenta del daño que permanentemente se le estaba haciendo y que no veíamos, ¿no? Creemos que no estamos afectando nada y resulta que sí, porque cuando se paró todo, el mundo, la naturaleza, el mar, el oxígeno, el aire, el clima, empezó a recuperarse y a mejorar. El sistema financiero. Vemos una vez más cómo el sistema financiero es beneficiado, porque como es el que rige toda la organización política y económica de nuestro país y del mundo entero, una vez más vemos cómo el sistema financiero es beneficiado por las decisiones de los gobiernos, los dineros y las ayudas fueron distribuidas a través de los bancos no cerraron durante la cuarentena, todo lo que pasaba en los bancos. ¿Quién dice que en un banco alguien se puede contagiar? Hasta sacaron propagandas diciendo que en las iglesias nos contagiamos, que en las casas nos contagiamos, que por hacer una fiesta nos contagiamos, pero nadie dijo que por ir a un banco nos podemos contagiar, ¿no? Toda esa protección a un sistema financiero que es el criterio lamentable de toda la economía, no las personas, no la distribución de la riqueza, sino la concentración en unos, y todo un sistema financiero que sostiene y que ampara esto. Y otro dato que muestra esas injusticias, que es tristemente como el SISBEN, que es el sistema de información para poder compensar las necesidades de familias, de personas en nuestro país, pues no funcionó del todo, porque no todo el mundo está inscrito. O sea, todos esos vicios que se han generado de que la gente dice mentiras, se engaña. Cuando se fueron a repartir mercados, el SISBEN no funcionó para repartir eso, porque hay mucha gente que no está inscrita. Luego, no es una medida adecuada de cómo el Estado colombiano vela por aquellos que no tienen lo necesario. Y ha sido necesario reevaluar precisamente ese sistema de información que hay en nuestra ciudad. Esos son 5 ejemplos de dónde vemos que el COVID ha puesto en evidencia las injusticias de nuestro país. Monseñor Jaime, muchas gracias. Ya tenemos algunas inquietudes de nuestros participantes. Se están preguntando, la hermana Patricia, cómo podemos nosotros como evangelizadores o desde la evangelización hacer una participación mucho más cercana con las injusticias sociales. Es cierto que la Arquidiócesis de Bogotá, desde la dimensión social que Monseñor Jaime dirige, ha dado respuestas concretas. Estuvimos todo el mes de septiembre dando respuestas sociales a las situaciones que se están viviendo en nuestro país y en nuestra sociedad. Pero la hermana Patricia comparte y mira cómo esa acción evangelizadora, especialmente con los más pobres y desprotegidos, se puede realizar, ese acompañamiento evangelizador. No sé si Monseñor Jaime o Monseñor Luis Manuel Alí, también con todo el equipo que tiene de laicos, pudiera compartir esas experiencias que ya estamos viviendo. Monseñor Luis Manuel, le doy la palabra para que nos comparta algo del trabajo de los laicos y los movimientos en este tiempo de pandemia. Sí, pero o sea, ¿estamos en la segunda pregunta ya? No, Monseñor, que hay una intervención pequeña respecto a la primera parte, Bueno, porque ya hay inquietudes para hablar después de la pospandemia. Ya están algunos pensando, pero están preguntando de acciones concretas. yo voy a enumerar algunas acciones concretas en la segunda pregunta, en la respuesta a la segunda pregunta, pero claro, por supuesto que me anticiparía diciendo que hay un mar de respuestas muy interesantes, muy creativas, desde los movimientos apostólicos, las comunidades religiosas, tantos colectivos, no solamente dentro de la Iglesia Católica, de las otras denominaciones religiosas y de tantos
de tantos colectivos sociales que pues han hecho unas respuestas muy interesantes, todas ellas de, digamos, de solidaridad y de sentido comunitario para responder a las urgencias y a tantas situaciones difíciles que hemos vivido en estos 6 meses. Yo pienso que se ha volcado, digamos, un espíritu de solidaridad muy grande entre las personas. Un ejemplo muy claro es lo que hemos recibido de tantos párrocos, sobre todo en los sectores más marginados de nuestros barrios. Ellos son los primeros en dar testimonio que nunca les ha faltado la sopita de todos los días porque la gente ha sido muy, muy solidaria. Y de igual manera, pues esos gestos de solidaridad en la base se han expresado también en acciones muy concretas de personas, de instituciones, de organizaciones que se han volcado pues a una generosidad muy grande. Realmente pues ha habido, digamos, una respuesta que pues que no está presente en las primeras páginas de los periódicos ni llena tanta tinta, pero realmente se ha percibido en nuestros hermanos y hermanas, no solamente cristianos, sino también tantos conciudadanos nuestros. Pues, señor Luis Manuel, antes de entrar en la segunda pregunta de lleno, la licenciada Marcela Londoño es pedagoga y especialista en familia. Quiere saber su opinión, cómo ha impactado el COVID-19 a la familia desde su visión de obispo. ¿Cómo ve que el COVID impacta la vida familiar? La ha impactado muchísimo. Es impresionante cómo la estructura familiar creo que es una de las que más ha sufrido en estos 6 meses por la situación del COVID, sobre todo por la incertidumbre económica, por la incertidumbre de los miembros de la familia, sus responsabilidades con los otros, las vulnerabilidades de los miembros más ancianos, desprotegidos, los enfermos, y especialmente hemos visto, digamos, un aumento del maltrato infantil, de la violencia intrafamiliar y del maltrato de los ancianos. Ya en las cifras de Forensis del año pasado, alertaba, digamos, esas cifras, un aumento de la violencia de los miembros ancianos de las familias el año pasado, cuando no había COVID, porque siempre se ponían los reflectores, sobre todo en los menores de edad, pero como que los ancianos no se percibían como, digamos, sujetos de maltrato en la familia. Y pues esto del COVID ha generado unas situaciones en la familia muy complicadas, muy difíciles. Por eso es que, digamos, uno de los programas que estamos haciendo en la Arquidiócesis de Bogotá, desde la Oficina para el Buen Trato, es un programa de concientización del buen trato a no solamente los niños, sino también las personas vulnerables de la familia, y el buen trato entre todos, porque no solamente es la violencia, digamos, física, sino también verbal. No solo es la agresión de la violencia sexual, sino también el maltrato, el desamparo que se ha multiplicado en estos meses tristemente. Por eso te decía que uno de los programas que estamos haciendo es precisamente tomar conciencia de ese buen trato que debemos tener dentro de nuestra familia con todos los miembros, especialmente los niños, los ancianos y las personas vulnerables. Por eso nos unimos a esa semana que ha sido, digamos, una propuesta desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, del 19 al 26 de noviembre. Como Arquidiócesis de Bogotá, pues hemos lanzado esta campaña
yo fui tú, tú serás yo, para que todos reconozcamos que estamos en el puesto del otro o estaremos en el puesto del otro y todos tenemos que tener ese granito, a realizar ese granito de arena para el bien de los demás. Señor Luis Manuel, muchísimas gracias. ¿Nos quiere recordar las fechas de la Semana del Buen Trato? El Buen Trato es una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y las fechas son del 19 de noviembre, si mi memoria no me falla, creo que es miércoles, hasta el 26 de noviembre. Insisto, es una semana en que la Arquidiócesis vamos a lanzar todos los días pues unos afiches para recordar y para motivar este grado de concientización, y ya lo estamos haciendo poco a poco cada semana esta campaña publicitaria. Y un punto que vamos a realizar en la Arquidiócesis es una charla sobre los entornos digitales protectores el 21 de noviembre de las 9 a las 11 de la mañana. Hemos invitado a un padre español experto en todos estos temas de entornos digitales, que es el padre Antonio Carrón de España. Monseñor, muchas gracias. Ya nos habló en la primera respuesta que nos dio a la primera pregunta sobre las desigualdades sociales, y ahora también cómo hay un aporte de la Iglesia frente a las medidas que se van tomando ante la pandemia del COVID-19. ¿Qué otras soluciones ha generado o ve que se están generando en el país o en la sociedad frente a la injusticia o desigualdad social que nos ha desvelado esta pandemia? Sí, aunque sería muy injusto desconocer todos los esfuerzos que se está haciendo desde el gobierno nacional y local para ofrecer propuestas concretas y así afrontar esta situación de la pandemia. Vuelvo a insistir, yo creo que ha sido en la base de los barrios, de las comunidades, de las familias, donde se ha percibido acciones de justicia fehacientes que hablan de este corazón solidario y resiliente del pueblo colombiano. Desde los primeros días de la cuarentena nacional, el gobierno central y las autoridades en cada una de las regiones de nuestro país han destinado ingentes recursos del erario público para la inversión social, como ha sido el programa Ingreso Solidario y la entrega de mercados en la capital bogotana por parte de IDIGER y de la Cruz Roja Colombiana. Pues también aplaudimos el esfuerzo y la destinación de sumas importantes de dinero del Gobierno Nacional para la consecución de las unidades de cuidados intensivos, UCIs, y la adquisición de los respiradores que hemos necesitado para responder los casos críticos en cada una de las ciudades y pueblos de nuestra nación colombiana. Pero en estos meses en la Iglesia se han desarrollado iniciativas concretas por medio de acciones que han pretendido ofrecer un granito de arena para propiciar una sociedad justa y solidaria. Las cifras del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá hablan de este protagonismo que han tenido estas instituciones agrupadas en la Asociación Nacional Ábaco. Lo que va corrido del año, nuestro Banco de Alimentos, con el incansable liderazgo del padre Daniel Saldarriaga, ha beneficiado a 1.546 organizaciones. Ha entregado 23.664.967 kilos de alimentos y ha asistido a 1.475.336 personas. Debemos ser realistas, falta mucho trecho para que podamos adquirir masivamente una vacuna confiable contra la COVID-19. Pero ya, por esta iniciativa de los bancos de alimentos, hemos descubierto la vacuna contra el hambre y se llama generosidad. Merece también reconocer acciones concretas eclesiales que van edificando día a día esta civilización de la justicia. Los ejemplos son innumerables y una grandísima mayoría son anónimos, como acostumbran a hacer el bien de tantos de nuestras santas y santos de la puerta de al lado. Sin embargo, permítanme poner el reflector en el trabajo diario que está llevando la hermana Noemí Sánchez, religiosa vicentina, y fraiñero, el sacerdote franciscano Gabriel Gutiérrez, con nuestros hermanos y hermanas de la calle, estos ciudadanos callejeros
que eran 9.538 en el año 2017, solo en la capital, según las cifras suministradas por la Secretaría Distrital de Integración Social. Y por último, creo que tenemos que aplaudir la acción de tantos trabajadores sanitarios. Creo que todos nosotros tenemos un familiar o amigo que están trabajando en el sector salud. De mi parte, yo tengo un hermano de sangre que pues es médico neumólogo, director de una institución de aquí en Bogotá y un amigo mío es urgentólogo en una clínica capitalina. Es impresionante pues lo que me cuentan ellos del esfuerzo diario, de sus frustraciones, del trabajo de todos los días, no solamente de ellos, sino también de sus equipos de trabajo. Y pues yo tenía anotado también aquí lo que ya pues les compartí a ustedes, el proyecto que estamos haciendo, el programa que estamos haciendo en la Arquidiócesis de Bogotá, precisamente para motivar a las familias a ese buen trato. Yo fui tú, tú serás yo. Porque cuando entendemos que alguna vez estuvimos o estaremos en el lugar del otro, nos daremos cuenta de que hacer feliz a los demás también es un signo elocuente de la responsabilidad que todos tenemos para esta civilización de la justicia. Señor Luis Manuel, muchísimas gracias. Padre Isaías, la segunda pregunta que nos estamos haciendo es ¿en qué medida la pandemia del COVID-19 ha generado en el país y en la ciudad decisiones concretas que generan justicia? Bueno, a mí me parece muy importante varios punticos y no voy a extenderme mucho para poder dar paso a todos los demás con sus preguntas, sus intervenciones. El reconocimiento del otro ha sido palpable. Personas que creíamos que no existían o que de pronto rechazábamos fueron tenidas en cuenta. En muchos medios, de muchas maneras, no solamente está la persona de la calle, la persona informal en su trabajo. Hay muchas personas que llamábamos nosotros hace unos años las familias vergonzantes. Y cómo se ha extendido y va ayudándose, bendito sea Dios, con la solidaridad de muchas personas que en medio del respeto, del silencio, van comunicando, allí hay una familia que necesita una ayuda y se le ha podido dar esa ayuda. Ese despertar hace eco, me parece a mí, a unas palabras que el Papa San Juan Pablo II en el nuevo milenio, en la UNTE 43, nos decía al comenzar el milenio: no te olvides que el otro te pertenece. Esta también puede ser una parte de una respuesta a la pregunta que la religiosa hacía anteriormente. Se ha despertado la solidaridad a través de muchos medios, de muchas maneras, que fue operante. Por propaganda, como haya sido, inclusive tuvieron que llamar la atención. Muchos políticos se aprovecharon de que había entidades haciéndose presente en las ayudas para sacar también provecho y fue llamado también la atención en ese sentido. Salieron como de un sombrero mágico una cantidad de recursos que el gobierno no sabemos de dónde lo sacó, cómo va a pagar el déficit de esas ayudas, quién las va a pagar, pero aparecieron. Entonces se le dieron ayudas económicas a unos, a los estudiantes, la ayuda a la familia, en los mercados, las medicinas, los transportes. Eso fue un despertar bastante hermoso y genial. Se mitigó el hambre. Los jóvenes también participaron y de manera muy especial jóvenes universitarios, ayudados por sus profesores, asesorados por sus entidades académicas, respaldados por sus propios rectores, cómo poner ellos su granito de arena. Querían fabricar, y lo hicieron, de pronto lo sabemos, los respiradores automáticos, que todavía no les han dado el visto bueno, y podrían haber ayudado a mitigar también la parte económica del costo de estos aparatos. El personal médico y paramédico, que ya lo mencionábamos, señor, muy generosamente, ¿cuántas personas entregaron su vida? ¿Cuántas personas descuidaron la vida de su familia por estar atendiendo al otro? Y exalto de una manera muy especial
el uso de los medios masivos de comunicación social, lo decían en el Vaticano II, los TICs que llaman ahora. Nos fueron obligando a meternos en estos medios de comunicación, de solidaridad, de orientación, de apoyo, de oración, de manera muy especial. Entonces, ese uso adecuado también de las tecnologías, nos decíamos a la fuerza. Yo no tengo nietos como muchos de ustedes, pero nos tocó buscar quien nos enseñara a manejar algo diferente. Otra de las partes que se hizo visible fue, me parece a mí, el clamor que debe estar en el centro de las preocupaciones de los estados, de los estadistas y de los empresarios que manejan los recursos técnicos y tecnológicos. En primer lugar y por encima de todo, la persona humana. Creo que ese ha sido mi aporte por el momento. No sé si fue demasiado corto porque salté varios renglones de lo que tenía escrito. Gracias, Padre Isaías, muchísimas gracias. Monseñor Jaime Mancera, este es uno de los temas más apasionantes de su trabajo pastoral evangelizador y muy propio de la dimensión social de la evangelización que está haciendo mucha fuerza durante este tiempo en nuestra arquidiócesis de Bogotá. Nos mostró 5 aspectos que han desnudado las injusticias sociales y las hemos contemplado todos como reales en nuestra ciudad y en nuestro país. La segunda pregunta está encaminada para descubrir si también estas situaciones que estamos viviendo han generado acciones de justicia. Descubre que de alguna manera se ha concretado acciones de justicia en la ciudad y en el país, además de estas que Monseñor Luis Manuel Ali y el Padre Isaías nos han mostrado. Prender el micrófono, Monseñor. Yo quisiera comentar un aspecto que no ha sido comentado porque pues ya dijeron muy bien todo lo que como iglesia estamos haciendo, pero yo quisiera irme al ámbito internacional porque el tema de la justicia no simplemente es un tema local, porque las circunstancias locales están en dependencia de decisiones nacionales e internacionales. Y yo pienso que grandes decisiones que le aporten a la justicia en este momento a nivel internacional, a nivel nacional, creo que no las hay. Porque estamos todavía viviendo una situación de transición y las decisiones que salen del gobierno y lo que estamos haciendo como iglesia, lo que está haciendo es mitigar los efectos de las injusticias que se han agravado por causa del COVID. Pero si bien es cierto, hemos tenido una excelente acción en lo local, en lo territorial, en el persona a persona, como se decía hace un instante, yo pienso que lo que se ha venido gestando es toda una reflexión de la necesidad de esas grandes decisiones del sistema económico mundial, de la producción mundial, del cuidado de la casa común a nivel mundial y que empiezan como, pienso yo que como una olla a presión a sentirse. Porque sabemos que dependemos los unos de los otros, que las decisiones que se toman en Colombia dependen de las que se toman en Europa, en Estados Unidos, porque vamos precisamente en la misma barca, ¿no? Y yo creo que a nivel de esas macro decisiones todavía no las hemos visto y se convierten en un anhelo. Y lo que yo sí veo es que en eso tenemos que reconocer el liderazgo tan valioso del Papa Francisco, porque él ha jugado muy bien ese papel a nivel mundial, a nivel internacional, de plantear los grandes problemas que requieren reflexiones, discernimientos y decisiones a nivel mundial. Y creo que pues con eso estoy dando paso a la tercera pregunta. Pero que me parece que también tenemos que tener en cuenta eso, el tema de la justicia
no solamente involucra el nivel local, particular, de las necesidades de fulano, de sultano, no, también implica decisiones macro donde todavía todos anhelamos. A mí me llama la atención cómo arrancamos diciendo, no, después de esto el mundo va a ser otro, todo el mundo va a cambiar, esto va a ser distinto. Y pues esas eran reacciones emotivas de primer momento, porque en la medida en que hemos ido avanzando en este proceso, muchas cosas sencillamente pretenden seguir siendo manejadas desde los criterios anteriores y muchas cosas no se han planteado en su verdadera dimensión, porque pues somos hijos de una cultura y de una idiosincrasia que aunque estemos 7 meses encerrados no va a cambiar tan fácilmente. Sin embargo, sí hay que reconocer que ha puesto en la reflexión, en la discusión sobre la mesa, y pienso que el Papa lo ha elevado al nivel internacional de una manera maravillosa y con lo que él ya venía impulsando desde antes, ¿no? Todas esas grandes discusiones y esos debates mundiales y de una fraternidad universal que también es parte de esta discusión sobre el tema de la justicia, ¿no? Entonces, creo que en esto complementaría lo que se ha dicho con esta parte de la conexión con lo que es del ámbito internacional, de los sistemas políticos económicos mundiales que nos rigen. Gracias, Monseñor. Monseñor Luis Manuel Ali presentaba como un proceso de aceptación, de reacción y de construcción frente a la pandemia. Y muy seguramente muchos hablamos ya de la pospandemia como un tiempo de construcción. Mientras tanto, estamos sintiendo todavía la aceptación y mucho más la reacción. Algunos se preguntan todavía si esto es de verdad o es de mentira. Hay una pregunta que tiene que ver directamente con Monseñor Jaime Mancera y es en el ambiente eclesial político. Sandra Pilar Galindo nos pregunta qué está haciendo la institución eclesial, la Iglesia, para trabajar en comunión con el gobierno nacional y encontrar soluciones a todas estas situaciones que se han presentado por la pandemia. Recuerdo que no hace mucho tiempo hubo un encuentro con la alcaldía aquí en Bogotá y muy seguramente en todo el país hay encuentros de la iglesia o de la jerarquía en los departamentos con los gobernadores. No sé, Monseñor Jaime, si se esté haciendo ese trabajo. Sí, yo creo que es que tenemos que comprender cómo es el proceder de la iglesia y la autonomía de cada diócesis. Entonces, la primera fortaleza de la iglesia siempre está en la interacción con las autoridades locales. Estos meses han sido una oportunidad para la Arquidiócesis de Bogotá interactuar con la alcaldía de una manera muy interesante, de un aporte mutuo, de lo que ha contado la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Gobierno en la Dirección de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud que nos han llamado, que nos han pedido favores y hemos podido establecer articulaciones. En eso ha sido muy interesante la interacción de las diócesis con las autoridades locales. A nivel nacional ya es otro tipo de dinámica porque a nivel nacional la interacción más es una incidencia a partir de la opinión pública. Entonces, los comunicados de la conferencia episcopal sobre el tema de los asesinatos de jóvenes, sobre el tema de la marcha de la minga indígena, son esas intervenciones en la opinión pública a nivel nacional que buscan una incidencia, ¿no? Es un nivel distinto de acción de la iglesia al del local. Localmente ha habido mucha interacción. Tuvimos una reunión ayer precisamente organizado por Pastoral Social Nacional y varias diócesis contaban la cantidad de cosas que se han podido hacer con los gobiernos locales, departamentales, y eso es nuestra mayor fortaleza. Ya a nivel nacional esa incidencia en la opinión pública no siempre sabemos que no siempre es conocida, no siempre es difundida, pero va abriéndose camino. La gente le ha llamado mucho la atención las intervenciones de nuestro arzobispo, de Monseñor Luis José, al convocar a una amistad social, a manejar los problemas de la pandemia y las crisis de justicia tan fuertes que tenemos,
no desde la enemistad social, sino desde la amistad social. Y eso ha sido una idea oportuna que se complementó con el documento del Papa. Entonces, esa incidencia a nivel nacional es de otro orden, es de opinión pública, es de incidencia a nivel de los medios, de los comunicados. Y también sé que en algún momento parte de la presidencia de la Conferencia Episcopal ha tenido reuniones con el presidente, pues haciéndole conocer muchas situaciones que quizá el gobierno no está contemplando en lo territorial. Entonces, hay por supuesto una interacción, sin duda, pero la mayor fortaleza está en la de las diócesis con las autoridades locales de los municipios, de los departamentos. En eso ha sido muy interesante la oportunidad de interactuar, de colaborar, de articular proyectos y de colaborarnos mutuamente. Monseñor, muchas gracias. Creo que en eso estamos apenas empezando y me parece que la pregunta nos sugiere cómo ir generando mayor incidencia en las decisiones en el país en cuanto tiene que ver con la justicia social. Creo que estamos convocados nosotros, católicos, cristianos y hombres de buena voluntad, a generar esa participación de iglesia y de sociedad civil y poder combatir un poco esta desigualdad. El Papa Francisco nos ha llamado a una nueva civilización, a la construcción. Me parece que la convocatoria es muy hermosa porque está para este tiempo y para el tiempo venidero. Hay que construir, y dice que hay que construir una civilización nueva. Desde el Papa San Juan Pablo II venimos hablando de la civilización del amor, de la cultura de la vida. Pues ahora con mayor urgencia y después de la carta encíclica Todos Hermanos, es un compromiso más fuerte, un llamado más urgente a construir la civilización de la justicia, sobre todo con lo que vamos descubriendo que desvela esta pandemia. ¿Podrían aportarnos, queridos panelistas, 3 claves en la construcción de una nueva civilización? Le doy la palabra a Monseñor Luis Manuel Alí. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ancísar. Bueno, esta pregunta yo la podría responder pues transcribiendo al pie de la letra la tercera encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Pues creo que responde en cada una de sus líneas a las claves que estamos buscando para construir la civilización de la justicia. Pero bueno, yo optaría por estas 3. Luego de estos 6 meses, ¿alguien podría poner en duda que somos hermanos y hermanas en el dolor? Pues ahora el reto que tenemos en nuestras manos es ser hermanas y hermanos en el amor, que tengamos un mismo espíritu, un mismo sentir, que no hagamos nada por ambición de vanagloria, antes bien con humildad, de modo que nadie busque su interés mezquino, sino el de los demás, como dice Filipenses en el capítulo 2. Ya que la COVID... Perdón, Monseñor, ¿nos puede regalar el número de la encíclica? ¿Está citando encíclica? No. No, Filipenses. Filipenses. 3. Ya que la COVID-19 ha puesto en evidencia nuestras polarizaciones y fragmentaciones, la primera clave es la samaritaneidad. Esta consiste en un proyecto de vida que se materializa en gestos concretos de amor y de entrega a ejemplo del buen samaritano. La parábola de Lucas nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de personas que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Fratelli Tutti número 67. Afrontar esta situación que estamos viviendo en clave de samaritaneidad es tomar conciencia que nadie puede estar en un costado de la vida, que todos somos corresponsables de la realidad de los demás. También implica reconocer que la solidaridad no se realiza sola, como si fuéramos llaneros solitarios al servicio de la caridad.
El samaritano de la parábola buscó un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre. Así también nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de las pequeñas individualidades. Eso lo dice el Santo Padre en su encíclica en el número 78, Fratelli Tutti, número 78. Entonces, la primera clave, a mi juicio, es este proyecto de vida que es contemplar este ejemplo del buen samaritano. Bueno, ahí puse pues este neologismo, la samaritaneidad. La segunda clave es la amistad social, que hace posible pues que se pueda edificar una fraternidad. En este mundo que ha insistido tanto en los valores de la libertad y del individualismo, la dimensión fraterna de la existencia hace que tengamos la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger al otro. Este término amistad social, que tanto pues lo refiere el Santo Padre en su encíclica, y como dice el Padre Ancísar, también nuestro pastor, el señor arzobispo Luis José, nos regaló una carta pastoral refiriéndose también a este término, fue acuñado por San Juan Pablo II en su carta encíclica Redemptoris Hominis, y se refiere a ese amor efectivo, que es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde el interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. Fratelli Tutti 183. El amor social desemboca en una caridad política, donde el que tiene la responsabilidad de gobernar está llamado a hacer posible el encuentro entre todos los actores de una sociedad buscando el consenso en los temas fundamentales y facilitando que los que piensan distinto puedan exponer sus puntos de vista. Con renuncias y paciencias, un gobernante puede ayudar a crear este hermoso poliedro donde todos se encuentran en un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico. Es algo más, es un intercambio de ofrendas en valor en favor del bien común. 190, Fratelli Tutti, lo dice el Santo Padre. El diálogo es la tercera clave. Para que se dé un verdadero diálogo es necesaria una escucha empática que no exime de gestos físicos, las expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana y es lo que más hemos echado de menos en estos 6 meses, pues en que hemos estado muy juiciosos tratando de estar, digamos, en distanciamiento social. Esto lo dice el Papa en Fratelli Tutti número 43. En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado y que está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido y iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas y por aportes de diversos saberes y puntos de vista. Aceptar que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social. Fratelli Tutti 211. Entonces, he presentado estas 3 claves tomadas de la carta encíclica del Papa Francisco: la samaritanidad, la amistad social y el diálogo, que son aspectos que pueden contribuir a la edificación de la civilización de la justicia. La pandemia ha sacado a la luz tantas situaciones que atentan contra la dignidad humana y van en contra de los principios éticos básicos y no negociables que todos los seres humanos tenemos que respetar. No podemos ser indiferentes ante las lágrimas de las cosas y de la historia. Esta cita del Papa Francisco en su tercera encíclica se refiere al célebre verso del poeta Virgilio en la Eneida y nos hace alzar la voz ante todo lo que atente contra la dignidad humana, sea que venga presentado como un proyecto político, económico o cultural. Monseñor Luis Manuel, muchísimas gracias. Padre Isaías,
Muy buenas tardes nuevamente, está por acá. ¿Cuáles son esas 3 claves que usted propone en la construcción de una nueva civilización? ¿Quiere prender el micrófono, padre, por favor? Gracias. Gracias. Quiero recordar las palabras de su santidad San Juan 23, que nos decía a nosotros: no dejemos de lado los signos de los tiempos, saber leer los signos de los tiempos. Yo creo que esta pandemia nos ha enfrentado a esa gran realidad. Y si no descuidamos de esos signos de los tiempos, del Papa Francisco nos invita a decir, a asumir la gran responsabilidad que todos tenemos frente a los retos que nos plantea la situación, pandemia y pospandemia. Si los podemos tener en cuenta, generaremos muchos caminos de posibles soluciones. Seamos misericordiosos con los más débiles. Un segundo tema, solo así podemos reconstruir o generar un mundo nuevo. Otro momento sería aceptar los paradigmas y los sistemas que propugnan por un verdadero desarrollo humano integral, por una libertad que humanice y dignifique a toda persona en el mundo entero, una mejor y mayor participación en la vida social. El Papa Francisco nos llama y nos dice muy generosamente, nos llama a contagiarnos con los anticuerpos necesarios de la justicia, de la caridad y de la solidaridad para la reconstrucción de la sociedad en el día después. Deben manifestarse por todos los medios frente al dolor y a la pena, la alegría, como un signo preclaro de un renacer a una vida nueva desde y con Jesús resucitado. Solo el amor, del que todo lo puede, del que todo lo hace nuevo, solo el amor del que ama sin medida, nos puede llenar de coraje y del coraje necesario para reconocer esa creación que podríamos bautizar nosotros como la civilización de la justicia. Encontramos nosotros, no solamente a nivel pequeño, micro, la ciudad, el pueblo, la nación, el continente, el mundo, todos tenemos que participar activamente. Somos dependientes los unos de los otros y el Papa nos dice no podemos olvidar esa interdependencia, pero necesitamos nosotros saber aprovechar y utilizar perfectamente esos caminos de soluciones. El Papa nos propone a nosotros, en esas palabras de San Francisco de Asís, ser verdaderamente hermanos, convivientes de un mundo común, la casa común que llama con tanto amor y celo el Papa Francisco, el cuidado de la creación y la principal persona en la creación, el ser humano. Que el Señor nos ayude a llevar adelante poco a poco en nuestras comunidades esa solidaridad, ese amor y esa alegría de la vivencia de la caridad. Muchísimas gracias, Padre Isaías. Muchos de los participantes esta tarde en el conversatorio están inquietos en la manera de participar activamente de la pastoral social en la construcción de una nueva civilización, de la justicia. Yo los invito para que se contacten con sus parroquias o a través del arciprestazgo o de las vicarías episcopales. Allí hay centros, hay grupos de pastoral social que están trabajando de manera directa con las personas más vulnerables, incluso con alguien que está preguntando qué hacer con los migrantes o cómo participar con ellos. La Arquidiócesis de Bogotá cuenta con un centro de atención a los migrantes. Está dando una acogida inmensa de manera especial a los hermanos venezolanos, pero no solamente a ellos, también a muchos que están siendo desplazados en nuestro territorio nacional. Y la manera de participar o
a través de la parroquia, del arciprestazgo, la vicaría, también de los grupos apostólicos. Si alguno de ustedes está interesado y no encuentra un camino, yo los invito a comunicarse con la Arquidiócesis de Bogotá. Ustedes marcan el 350-5511 y ahí lo pueden direccionar para que vaya hasta la Vicaría de Evangelización y va a encontrar espacios de participación activa en este momento que están operando en nuestra arquidiócesis y en algunas diócesis urbanas también. Bogotá es muy grande y nos hace a todos hermanos y solidarios en este trabajo social. Quisiera invitar a Monseñor Jaime Mancera para que nos dé esas 3 claves para la construcción de una nueva sociedad y darle de una vez la palabra para que pueda ampliar este conversatorio, iluminando todo el trabajo social de la Iglesia colombiana, arquidiocesana, pero como también Monseñor lo ha manifestado, como el Papa ha hecho presencia a nivel universal con sus palabras. Monseñor, muchísimas gracias. Quiero recordarles también que los documentos de la amistad social que he mencionado de nuestro arzobispo, Monseñor Luis José, los encuentran en la página web del catolicismo o en la página de la Arquidiócesis de Bogotá, arquibogotá.org.co. Encuentran estos documentos. Ojalá que sea un tema para profundizar en la amistad social y una carta que van a descubrir que es muy hermosa para empezar a leer la tercera encíclica que nos ha regalado el Papa Francisco. Monseñor Jaime, 3 claves para la construcción de esta nueva civilización. A ver, sin duda el Papa es profeta para nuestro tiempo y pone en primer lugar una primera condición antes de las 3 claves. La primera condición, reconocer que estamos en una sociedad enferma. Quitarnos la venda de los ojos para reconocer que realmente la sociedad está enferma y que necesita cambiar. Porque hay mucha gente que piensa que todo está divinamente, ¿no? Como vamos bien, dijo la loca cuando la llevaban de las mechas. Y eso es lo que sigue pasando hoy. Mucha gente que piensa que todo está bien y no, hay que reconocer que no está bien, que el mundo no está funcionando bien. Y el Papa nos ha regalado 3 claves muy importantes. La primera, la fraternidad universal. La segunda, la educación a un humanismo solidario. Y la tercera, la necesidad de un cambio y de la generación de un nuevo sistema político y económico. En cuanto a la fraternidad universal, sabemos que el Papa ha sido un abanderado de reunirse con los líderes religiosos para que todos reconozcamos que por encima de nuestras diferencias hay algo que nos une. Todos somos ciudadanos de este planeta, ¿no? Todos tenemos una igual dignidad y por lo tanto llamados a vivir una fraternidad universal. El mundo, dice el Papa en la Fratelli Tutti, el mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de otros. Por consiguiente, como comunidad, estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. Si no construimos una fraternidad universal a partir del reconocimiento de nuestra igual dignidad como seres humanos, muy difícilmente vamos a cambiar el mundo. Y por eso esa insistencia del Papa, ojalá pues leamos el documento que firmó junto con uno de los líderes religiosos del Islam, se ha firmado con líderes religiosos de distintos grupos religiosos, y que se llama así, Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común, que está en la página de internet del Vaticano.
Si no trabajamos en una fraternidad, en reconocernos que vamos en la misma barca, que tenemos una igual dignidad entre todos y un destino común de los bienes, pues muy difícilmente podemos generar un cambio. En segundo lugar, sobre esa base, dice el Papa, hay que trabajar en un cambio en la educación, hay que hacer un nuevo pacto educativo, que el Papa convocó para mayo, empezar a generar una reflexión de qué es ese nuevo pacto educativo, para dónde debe ir la educación. Pero ya habían escrito en el 2017, también autorizado por el Papa, un documento de la Congregación para la Educación Católica que se llama Educar al Humanismo Solidario. Porque el asunto es un problema de educación. ¿Cómo estamos educando y qué tipo de ser humano estamos educando? Y si ese ser humano que estamos educando es un ser humano solidario. Es decir, que no se piensa a sí mismo solo como un sujeto individual, sino como un sujeto solidario con otros, responsable de otros y llamado con otros a participar en la construcción del mundo. Si no hay un trabajo en la parte educativa de una reforma seria, de un nuevo pacto educativo, como lo llama el Papa, y que ha venido trabajando pues para promoverlo, es muy difícil. Y él dice que ese nuevo pacto educativo y que esa educación nueva tiene que trabajar por humanizar la educación, que realmente aprendamos a ser seres humanos con la educación. 2, a promover una cultura del diálogo. 3, a globalizar la esperanza, porque somos un mundo sin esperanza y eso se construye desde la educación. Y 4, una educación para una alianza entre la humanidad y el ambiente, porque la educación nos enseña a utilizar las cosas de este mundo, pero no a cuidarlo, a sentirnos responsables de la casa común, como lo presenta él en la Laudato Si. Y en tercer lugar, entonces, bueno, toda esta educación a un humanismo solidario, podríamos llamarlo la formación a una cultura de la solidaridad, que el Papa en la Fratelli Tutti la insiste por todo lado, ese nuevo sentido de la solidaridad. Y en tercer lugar, necesitamos un nuevo sistema económico y político, una fraternidad universal, un nuevo pacto educativo por un humanismo solidario, un nuevo sistema económico y político. El Papa convocó en Asís para el mes de mayo otro encuentro de jóvenes del mundo. Reunámonos y pensemos una nueva economía, una nueva manera de hacer economía y una nueva manera, por lo tanto, de hacer política. Eso ya se venía hablando el Papa con otro documento que se publicó en el 2018 de las injerencias en la política y en la economía y la crisis de un sistema que no está funcionando y que hay que cambiar. Y dice el Papa en la Laudato Si, la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la economía y la política en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma el dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación. O sea, el llamado a cambiar el modelo de cómo estamos construyendo la economía y la política y por lo tanto un nuevo concepto de desarrollo global, también como lo dice el Papa en la Laudato Si. Para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad para corregir sus disfunciones y distorsiones. No basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. O sea, el Papa reconoce que hay esfuerzos y que se ha tratado de conciliar cosas, pero se necesita una reforma mucho más a fondo y esa es la que quiere proponer.
¿Y cuál es la diferencia? El Papa no se queda en una crítica simplemente, sino busca ser propositivo. Y por eso en la Laudato Si proponía un paradigma de la ecología integral para desde ahí reformar las cosas. La reunión que se iba a hacer en Assisi, que se planteó ahora para noviembre, sobre nuevos sistemas económicos para el mundo, busca responder a ese ser propositivo, porque no se trata de ser críticos y críticos y críticos, porque creo que ya estamos cansados de tantas críticas y sabemos de los problemas y las deficiencias del sistema económico y políticos. El problema es construir un nuevo sistema y eso requiere el diálogo, el encuentro, el debate. Y a eso es a lo que le está apostando el Papa precisamente, ¿no? Fraternidad universal, una educación para un humanismo solidario, un nuevo modelo de política y economía al servicio de un desarrollo humano integral y sostenible. Señor Jaime, muchísimas gracias. Creo que es un tiempo para avivar la esperanza en medio de lo que nos han planteado, como el COVID ha logrado desvelar las situaciones de injusticia que se vive en nuestra sociedad y en el mundo, como los que están llevando la peor parte durante esta pandemia son los más pobres, los más débiles, las economías más fuertes. Y algo que nos planteábamos, señor Luis Manuel Alí, como los que han salido un poco más librados de esta situación son las políticas de autoritarismo. Extrañamente, eso no debería ser así. Supuestamente la democracia parece ser el arte de la política y de participación de todos. El Papa me parece que con la carta encíclica nos está llamando a todos con ahínco a crear esta amistad social, esta fraternidad universal. Y es un signo de esperanza para la Iglesia. Creo que donde esté un cristiano y un hombre de buena voluntad, está la esperanza viva en que vamos a salir de este tiempo tan fuerte y ojalá podamos salir siendo mejores seres humanos entre nosotros y con la naturaleza. Quienes deseen acercarse de manera rápida a la encíclica del Papa, en el chat dejamos la dirección para que puedan leerla de manera virtual. Quienes deseen también adquirir el texto lo pueden conseguir en las librerías católicas o en la librería en el Instituto San Pablo Apóstol, los que se encuentran en la parte sur de la ciudad, o también en el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá. Pueden conseguir este texto para que nos acerquemos a él. Y les recuerdo la carta del señor arzobispo de la amistad social, con esos 7 puntos que nos van marcando un trabajo de fraternidad familiar, parroquial, comunitario, social. Quisiera pedirle a Monseñor Jaime Mancera si nos puede ampliar un poco toda esta visión que tanto Monseñor Luis Manuel Alí como el Padre Isaías nos ha planteado de la civilización de la justicia, como un llamado muy urgente para este tiempo de pandemia y para la construcción que tenemos que realizar todos para la pospandemia. Bueno, yo creo que no hay nada más refrescante y más iluminador que la palabra de nuestro Señor y su testimonio. Y quisiéramos entonces como permitir que la luz del testimonio de Jesús ilumine estos discernimientos que estamos compartiendo, que seguiremos haciendo tan interesantes, pues todo lo que ha dado a pensar este tiempo de pandemia. Y quisiera entonces remitirme a un pasaje que para mí es de un valor muy grande, que es el pasaje de la multiplicación de los panes. Porque nosotros a veces tenemos una visión muy romántica del tiempo de Jesús, como que todo era perfecto. Y no, el tiempo de Jesús era un tiempo de grandes injusticias sociales.
No podemos olvidar que el tiempo de Jesús era un tiempo donde el Imperio Romano había dominado el territorio de Judea, de Galilea y todo el Oriente Medio. Y se daban muchas injusticias y sin embargo Jesús surge como un profeta en medio de esas injusticias, pero no un profeta que viene desde ideologías, sino un profeta que viene sencillamente desde el amor de Dios y que empieza a transformar paradigmas, maneras de pensar, de todo lo que significa la economía, la convivencia, la sociedad misma. Y el acontecimiento de la multiplicación de los panes claramente nos lo muestra. Recordemos que la gente sigue a Jesús después de que ha predicado y Jesús toma la barca y se va con sus discípulos al otro lado del lago, pero la gente va y lo busca ansiosa de encontrar en él atención a sus enfermos, una palabra de ilusión en medio de sus dificultades, de sus problemas, de ser víctimas de tantas injusticias, pero también con un corazón lleno de una amargura, ¿no? O sea, como que no hay nada que hacer, pero bueno, lo que está diciendo este tal Jesús, por supuesto que nos llama la atención. Y en ese atender a la gente se hizo noche, y por supuesto que los 12 y el diálogo que Jesús tiene con los 12 nos va a mostrar 3 crisis de esa sociedad que podríamos llamar sálvese quien pueda, que se vivía en tiempos de Jesús. Y una sociedad sálvese quien pueda con unos efectos sociales y personales muy, muy fuertes que aparentemente no se podían cambiar. En primer lugar, una cultura del individualismo y del indiferentismo, expresada en la frase de los 12 que le dicen a Jesús: despide a la gente para que se dirija a los pueblos y caseríos alrededor a buscar hospedaje y comida porque aquí estamos en despoblado. Señor, que se vayan, que resuelvan sus problemas, que vean a ver qué hacen. Una sociedad en la que no se conoce el sentido de pertenencia de unos por otros, porque como cada uno tenía que sobrevivir, pues cada uno ve a ver cómo sobrevive en medio de tanta injusticia. Y por lo tanto, donde no había lugar a la corresponsabilidad de uno ante las necesidades de los otros. Despide a la gente para que resuelva sus problemas. En segundo lugar, una cultura centrada en el dinero, más que en la persona, o en su dignidad o en sus necesidades. Lo importante es el dinero. El dinero es todo en la vida y lo compra todo. Sin embargo, no hay dinero suficiente para atender a las necesidades de la muchedumbre. Y por eso uno de los apóstoles le dice a Jesús: pero Señor, con 200 denarios no compraríamos bastante para que cada uno tomara un poco. Y como no hay dinero, no hay nada que hacer. Porque el dinero es el que lo hace todo. Sin dinero no se puede hacer nada. Y el apóstol expresa claramente la mentalidad de su época. Como el dinero lo es todo y el dinero no alcanza, pues no hay nada que hacer. Cada uno ve a ver, resuélvase sus problemas. Y en tercer lugar, una cultura que no valora lo que cada uno puede aportar al bien común. Por el contrario, lo menosprecia. Y eso lo vemos en esa expresión de otro de los apóstoles que dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? O sea, como el aporte de lo que cada uno tiene se desvalora, porque en el fondo, pues como no va a resolver el problema, como es tan poquito, entonces, pues si esto no tiene la gran solución, no hay nada que hacer. ¿Y qué pasa ante esas 3 mentalidades de una cultura individualista e indiferente, centrada en el dinero y que no valora lo que cada uno puede aportar en la construcción del bien común? Jesús sale con 4 respuestas absolutamente maravillosas que denuncian esa cultura y que abren la puerta a pensar que definitivamente las cosas pueden ser distintas. En primer lugar les dice: denles ustedes de comer. Jesús llama al sentido de la fraternidad, al sentido de la pertenencia, al sentido de la corresponsabilidad de los unos para con los otros.
no se laven las manos, ustedes son responsables. Por eso lo hace de manera enfática, denles ustedes de comer. Siéntanse responsables de las necesidades que están teniendo esta muchedumbre que ha venido a buscar alivio, salud, palabras de vida eterna. En segundo lugar, frente a esa cultura centrada en el dinero, es muy curioso que en todas las versiones del relato Jesús calla. Cuando le dicen, Señor, pero es que no hay dinero, Jesús no dice nada y pasa la acción. Y ante ese hecho de no valorar lo poco que se puede, Señor, pues aquí hay 5 panes y 2 peces. Señor, aquí hay un muchacho que tiene esto, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús no dice nada y pasa la acción. Que se sienten en grupos de 50. Y tomó los panes, dio gracias y los distribuyó entre todos. Jesús reacciona ante esa cultura que no valora lo que cada uno puede aportar, precisamente haciéndolos encontrarse y dialogar en grupos de 50. Pensemos en lo que hablaron esos grupos de 50. Dialogaron, se reconocieron. Ya no fueron anónimos, porque era la masa que venía detrás de Jesús pidiendo milagros y palabras. Y Jesús los hace organizarse, sentarse en grupos de 50, hablar, dialogar, conocerse, reconocerse, sentarse junto al otro y por supuesto de alguna manera empezar a poner en común lo que cada uno tenía. Y ocurre el acontecimiento que todos comen y que sobra. Y ante las sobras el evangelista Juan nos recuerda que Jesús dice, recojan, la cuarta palabra de Jesús que reacciona ante esto, recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada, que no se desperdicie nada. Lo hicieron así y con lo que sobró de los 5 panes llenaron 12 canastas. Cuando se comparte, cuando se piensa en los otros, cuando se encuentra con los otros y se satisfacen las necesidades entre todos, no puede sobrar, no puede dejarse tirada la comida. Es necesario cuidar de la casa común y por lo tanto no se podía dejar tirado el basurero ahí donde estaban sentados. Pero sobre todo no se podía dejar perder el alimento porque con seguridad otros lo iban a necesitar. No hay lugar para el desperdicio. Algo pues muy típico de nuestra sociedad contemporánea. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué podemos decir que sucedió? Sucedió lo que nadie podía pensar que iba a pasar. Lo que era imposible pasó. Todos comieron y sobró. El discurso del amor que a algunos les parecía un simple romanticismo se convirtió en una realidad porque se sació el hambre, se compartió, se conocieron, se reconocieron, se encontraron. Surgió la solidaridad y el compartir, el sentido de corresponsabilidad, porque el que solo tenía 5 panes y 2 peces, al ponerlos al servicio de los otros, comprendió que lo poco que tenía era mucho que aportar por el bien común y el bien de todos. Surgió justicia, porque la comunidad entendió que tenía responsabilidad de ayudar al hambre de los otros. La pequeña sociedad que allí se conformó sentados en grupos, comprendió que tenía responsabilidades que no podía poner a un lado. La cultura de la indiferencia, del sálvese que pueda, dio lugar a un ejercicio de solidaridad, de compartir, de sentido de corresponsabilidad, que marcó y dejó huella en aquella muchedumbre. Jesús les hizo vivir en aquella tarde una experiencia de amistad social que mostró cómo cuando se piensa en todos y se afrontan los problemas juntos, alcanza para todos y sobreabunda para bien de los demás. El Papa Francisco nos ha dicho en la Laudato Si ante este mundo enfermo, aún estamos a tiempo de revertir el daño que se le está causando a la casa común y el daño que se le está causando a los pobres, a tantas personas que no tienen acceso a los bienes y servicios de la sociedad.
aún estamos a tiempo de echar de para atrás los efectos nocivos de una cultura de indiferencia, de descarte y de dar lugar a una esperanza y a un compromiso. Lo que Jesús hizo vivir en aquella época, por supuesto que estamos llamados nosotros a vivirlo hoy, a comprender que Jesús nos anima a creer y mantener la esperanza de que realmente es posible cambiar, y de que realmente es posible reconocernos todos hermanos, todos corresponsables los unos de los otros y todos capaces de compartir cada uno desde lo poco para que el mundo cambie, para que podamos vencer esa sombra de una cultura de indiferencia que nos dice no hay nada que hacer, es que esto ya está así, eso no se puede cambiar. No, sí es posible cambiarlo. Y como lo dice el Papa en la Fratelli Tutti, comienza y se abre brecha desde la solidaridad pequeña, como lo comentábamos ahora. Están pasando muchas cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas que suman y suman y suman van abriendo brecha. Claro, necesitan del apoyo mundial, internacional, de la incidencia política, pero van sumando y van articulándose en una realidad que se va transformando. Por supuesto que el mundo se está transformando. No vemos aún todos los frutos, como en ese momento la gente sació su hambre, pero pues no vio todos los frutos de lo que cambió en la vida de ellos, pero más adelante los iban a ver. Yo creo que nuestro Señor hoy nos desafía y nos ilumina de que sí es posible hacer un cambio y sí es posible vencer como esos mitos de que pues yo no soy responsable de los demás, y Él nos sigue diciendo, denles ustedes de comer. No, pero es que no tenemos dinero. Y el Señor calla. Y dice, aquí el problema no es de dinero. Y le seguimos diciendo, pero es que 5 panes y 2 peces no sirven para nada. Y el Señor nos sigue diciendo, siéntense, compartan, encuéntrense, dialoguen, reconózcanse. Y la solidaridad brotó y sobró para todos. Y nos sigue diciendo que no sobre, que no se desperdicie, que no se deje ahí tirado, que se recoja, porque hay que mantener una sobriedad en la vida. Pues creo que nuestro Señor nos anima y nos mantiene en la esperanza, y una vez más nos dice que hagamos lo que tenemos que hacer para que nuestro mundo sea el mundo que Él ha soñado, que nos inspira, y que por supuesto ese sueño del Señor Jesús siga siendo para nosotros nuestro proyecto de vida, nuestra misión, más allá de cualquier frontera, más allá de cualquier limitación, que siga siendo, pues, con Cristo en el corazón, la misión y la tarea que todos estamos llamados a desarrollar. Señor Jaime, muchísimas gracias por esta iluminación que nos da desde la palabra del Señor. Vamos concluyendo nuestro conversatorio de esta tarde. Quisiera pedir al Padre Isaías Márquez si tiene una última y pequeña intervención. Bienvenido, Padre Isaías. Gracias, Padre Ancísar. Bien, escuchando a Monseñor Mancera, recordé una palabra que nos enseñaron en el seminario cuando éramos estudiantes frente al Concilio Vaticano II, cuando comienzan las segundas sesiones de este magno acontecimiento. El Papa Pablo VI preguntó a los padres conciliares, no pregunte qué hace la Iglesia por ti, pregúntate más bien qué haces tú por la Iglesia. Tenemos muchas cosas para hacer para que nuestro mundo cambie. Yo me atrevería a proponerle a todas las personas que nos han seguido con tanta generosidad, con tanta atención, un ejercicio. Cambiémosle en la pregunta del Papa una palabra como esta. ¿Qué hace el Estado, la nación, el país, la ciudad, la diócesis, la parroquia, la familia? ¿Qué estás haciendo por la familia? ¿Qué está haciendo la familia por ti? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la parroquia? ¿Qué hace la diócesis? Involucrémonos. Es la tarea que nos propone el Santo Padre. Nos hemos dicho varias veces, tenemos que tener presente que el otro me pertenece. Somos de la única y la gran familia universal, viviendo todos en la casa común. Para Muchas cuidarla gracias, Padre y para Isaías. progresarla. Muchas gracias. El próximo domingo
la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de toda la solemnidad de todos los santos. Y es hermoso el Evangelio que nos trae este domingo, porque creo que como cierre de este encuentro, pensando en la civilización de la justicia, muy seguramente como fruto de la fraternidad y como anhelo de llegar al amor cristiano, pues es bueno escuchar este sermón de la montaña, este discurso de Jesús que ilumina a todas las personas de buena voluntad, a todo ser humano que quiere construir una nueva civilización. Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, los primeros 12 versículos, del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Monseñor Luis Manuel Ali, si nos concede el cerrar este momento que el Señor nos ha regalado, dándonos la bendición a todos. Muchas gracias, Padre Ancísar, muchas gracias, Monseñor Jaime Mancera, Padre Isaías y todo el equipo del observatorio. Caterine, mil y mil gracias y todos aquellos que nos han acompañado en esta tarde. El Padre Ancísar nos decía hace un rato que muchos de ustedes preguntaron, bueno, y entonces, ¿ahora cómo podemos nosotros involucrarnos en las actividades de del centro de la dimensión social de evangelización? ¿Cómo podemos vincularnos a cada una de las actividades que tenemos en las vicarías, en las parroquias? Creo que esa pregunta ya habla de lo que vivimos en esta tarde y de este espacio que propició el observatorio, porque precisamente es a lo que nos llama el Señor, a ponernos la camiseta, saber que todos estamos en la misma barca y que todos tenemos que remar. Por eso, pues, reciban mi bendición y que el Señor nos colme de mucha gracia y que nos dé ese corazón solidario para construir esta civilización de la justicia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias, Monseñor. Gracias. Manuel, Gracias. gracias, Monseñor Jaime. Gracias, Padre Isaías y Caterina. Gracias por este encuentro. A todos los que están representando a sus parroquias y también aceptaron esta invitación, muchísimas gracias. Recuerden que si desean volver a entrar y participar de este encuentro, lo pueden hacer en el canal de la Arquidiócesis de Bogotá, de YouTube Observatorio de la Arquidiócesis de Bogotá. Una feliz tarde para todos. Caterine, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por su participación, a todas las personas que mantuvieron todo el tiempo YouTube, Facebook, siempre en sintonía. Muchas gracias también a todos ellos. Y bueno, a ustedes, nuestros invitados especiales, Monseñor Luis Manuel Alí, Monseñor Jaime, Padre Isaías, Padre Ancísar. Que Dios los bendiga a todos ustedes que han continuado nuestro ciclo. Muchas gracias. Una feliz noche. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias para todos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, muchas gracias, Ancísar. Gracias. Un abrazo, Ancísar. Y la tajada de ponqué. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, ¡Feliz padre! cumpleaños! ¡Ay, cumpleaños! Muchísimas gracias. Fue un gusto celebrarlo en este encuentro evangelizador. Gracias. Dios lo bendiga. Aquí, una tajada Amén. de Gracias. tu nombre de ponqué. Feliz tarde para todos. Gracias a todos, muy amables. Gracias. Buenas noches. Padre Isaías, ahí estamos sus alumnos de Pastoral Social del seminario. Un ratico. Muy bien. Permítame una pequeña petición. Una oración por la iglesia de Niza en Francia. Ay, sí. Fue asaltada la catedral de Nuestra Señora de esta ciudad y dentro del templo dicen posiblemente degollaron a 3 personas. 3. 2 mujeres y un señor. Y un señor que era uno de los servidores de la catedral, Sacristán. el sacristán muy posiblemente. Una oración por todos ellos. Muchas gracias. Eso es solidaridad, amor y fraternidad. Gracias a todos. Sí. Gracias, padre. Padre Carlos, qué gusto. Gracias. Gracias, padre Carlos. Buenas noches. Bueno, que esté muy bien a Que todos. esté muy Gracias. bien, padre Gracias, Isaías. Caterín. Muchas gracias, Señor, Monseñor Jaime. gracias. Muchas gracias, padre. Gracias, niña. Dios la bendiga. Libardo, Iris. Gracias, señora Carmen. Gracias. Gracias, Libardo. Que mi Dios me lo bendiga. Gracias. Nuestro Muy importante diácono permanente. Muy bien. Lo felicito. Muy importante la disertación, monseñor. Bueno, Monseñor, muchas gracias, buenas Libardo. noches. Buenas noches, monseñor, ¿cómo está? Bien, Iris, qué gusto Qué verla. alegría escucharlo, monseñor. Igualmente. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide mucho y el Espíritu Santo me lo siga iluminando así. Bueno, que así brillante. sea. Muy bien. Gracias, la Virgencita me lo cura con su bendito manto. Bueno, Una feliz Chao. noche, monseñor. que estén muy Buenas bien. noches y muchas gracias. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Y qué bueno ver la iglesia tan despierta y tan unida como se ve en estos momentos tan difíciles, pero vemos que la iglesia está más activa que nunca. Y eso es muy enriquecedor y muy alentador. Da mucho ánimo. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muy cierto, Muchas gracias por tus palabras. Dios te bendiga igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, Caterina. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias por todos esos principios, todos esos valores, todos esos conocimientos que estos grandes sabios han compartido el día de hoy. De verdad que nos enseñan a seguir adelante, a saber que juntos podemos salir de todas estas situaciones con el poder y la ayuda del Señor, que es, mejor dicho, todo para nosotros. Muchísimas gracias, que mi Dios los bendiga y los guarde, que estén muy bien. Amén. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, Dios los bendiga. Voy a finalizar en este momento el evento. Que descansen y bueno, si quieren volverlo a ver, ya saben que por YouTube de la Arquidiócesis de Bogotá o del Observatorio lo van a encontrar allí. Dios los bendiga y feliz noche.